al taller de manejo de crisis convulsiva, donde se darán las medidas básicas y la terapia farmacológica. Vamos a tener la oportunidad de compartir en este taller con la doctora Marisabel Ramírez, la cual es farmacéutica, menciona medicamentos, tecnología industrial en la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. Además, es docente en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el departamento de morfofuncionales, exactamente dando la cátedra de farmacología 2. Seguimos aceptando a todas las personas que van entrando a medida del desarrollo del taller. Quien les habla, Raúl Colmenares, soy estudiante del 6º año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Actualmente estoy realizando mis experiencias rurales. Allí las redes sociales de cada uno de nosotros para cualquier duda. Además, estamos manejando el grupo de WhatsApp, por allí también podemos responder a todas sus interrogantes. Entrando un poco en materia, estamos por hablar sobre la neurona como un todo, ¿ok? La neurona como un todo, la cual es, nosotros le enviamos a ustedes un glosario para identificar diversos conceptos, pero haciendo un poco de repaso en anatomía, hablamos de la unidad funcional del sistema nervioso central, el cual es la neurona. La neurona está constituida por un cuerpo. Ese cuerpo va a estar establecido por el axón, el cual va a estar rodeado por la vaina de mielina. Además, como toda célula, va a tener un núcleo, el cual va a estar dado en la dendrita. ¿Ok? Además, los botones sinápticos, el cual van a unirse o a conectarse con el resto de neuronas adyacentes en ese sistema. Eso desde el punto de vista anatómico de la unidad funcional. Hablando un poco de la fisiología neuronal, debemos destacar todas y cada una de las eventualidades que suceden para que esa neurona pueda transmitir el mensaje. Más que un mensaje, es un impulso eléctrico, porque aquí se va a dar un sinfín de eventos entre los que está el potencial de acción. Ese potencial de acción se va a transmitir a través del resto de las neuronas, bien sea un mensaje o un impulso inhibitorio o excitatorio con ayuda de los neurotransmisores. ¿Ok? En esta imagen podemos identificar 3 partes de la misma, es decir, el axón terminal, el cual se va a unir con la otra neurona, que está denominada acá como el botón dendrítico, o la neurona postsináptica con el espacio sináptico. En este espacio sináptico se van a, digamos, salir de esa neurona presináptica las vesículas que van a estar contenidas de neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a enviar tanto la acción positiva o negativa, es decir, tanto excitar como inhibir a la otra neurona. Recuerden que aquí estamos conectados, tanto la doctora Marisabel como yo, y poco a poco vamos a ir dando nuestro punto de vista. Así que van a escuchar la voz tanto de ella como la mía. Muy buenas noches. Aquí explicándole el doctor, casi doctor ya, Raúl Colmenares, nos podemos dar cuenta que en la neurona presináptica se encuentran encapsulados en las vesículas los neurotransmisores. Allí vamos a tener neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Inhibitorios vamos a tener el GABA, neurotransmisor inhibitorio por excelencia. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico. Él es el neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Tenemos excitatorios, el glutamato, que es uno de los principales excitatorios del sistema nervioso central. Va también a estar encapsulada neurotransmisores dopaminérgicos, serotoninérgicos, pero aquí nos vamos a dedicar a estos 2 grandes neurotransmisores por la excitabilidad que se va a generar en este tipo de patologías. Vamos a tener también ya sabemos los iones, que son muy importantes, los iones que se encapsulan en cada membrana de la neurona pre- y postsináptica, que está el sodio y el calcio, en la presináptica. En la postsináptica nos vamos a dar cuenta que vamos a tener los iones de cloruro. Ya el doctor les habló
que vamos a tener también en la hendidura sináptica, ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener liberados los neurotransmisores para poder acoplarse a la segunda neurona, que es la postsináptica, donde se va a ver el impulso de la transmisión nerviosa. Bueno, los dejo con Raúl ahora. Sí, entre este feedback que tenemos aquí y destacando un poco lo que hablaba la doctora María Isabel, debemos de considerar que ese potencial de acción se va a ir transmitiendo. En este caso, tenemos, hablando de la fisiopatología, la convulsión, no es más que esa clínica que más adelante le vamos a hablar, pero vamos a tener un exceso de excitación o un déficit de inhibición. Esas serían las dos vertientes en las que nos vamos a estar manejando a aquel paciente que tenga o esté presentando la convulsión. Donde debemos de destacar que la convulsión no es lo mismo que epilepsia. Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero en este nivel tenemos que tener claro que el paciente o va a tener exceso de glutamato o déficit de GABA y que por eso se va a estar dando la convulsión, tomando en consideración que el glutamato tiene sus receptores especiales a nivel postsináptico, como es los canales de N-metilespartato y el AMPA, por donde va a ingresar ese glutamato, o es la transmisión del potencial de acción de la neurona presináptica a la postsináptica, en este caso excitatorio. A nivel inhibitorio, el GABA, que va a tener dos receptores, el GABA A y el GABA B, en este caso se va a transmitir a través del GABA A para poder dar su acción inhibitoria con la entrada del ion de cloro, como estaba comentando la doctora, que es muy importante porque va a ayudar a hiperpolarizar la membrana, a hiperpolarizar esa neurona y que los otros impulsos no puedan entrar. ¿Ok? Porque tenemos que se despolariza tanto que puede causar esas crisis paroxísticas, pero al entrar cloro vamos a hiperpolarizar, vamos a hacer que no pueda entrar ninguna otra transmisión y que de esa manera podamos estabilizar al paciente y ya vemos reflejada la clínica que se desaparece. Aquí damos las diferencias entre la convulsión y la epilepsia. La convulsión como un fenómeno paroxístico producido por descargas anormales, excesivas y sincrónicas de las neuronas corticales. En este caso, la epilepsia es el trastorno en el que una persona presenta las convulsiones o crisis recurrente debido a un proceso crónico subyacente o que pueda presentar más de 2 o 3 al año. Es ese paciente que vamos a denominar como un paciente epiléptico. A diferencia de la convulsión, que se va a presentar en una única situación y puede estar determinado por diversos factores, bien sea una infección del sistema nervioso central, posterior a un traumatismo, una crisis febril, como sucede en los pacientes pediátricos. Vamos a determinar la causa con una buena anamnesis. Más adelante vamos a ir desarrollando todo y cada uno de esos puntos claves que ustedes tienen que tomar en consideración al momento de abordar a un paciente como este. Una vez entrando en materia, tenemos que clasificar todos los tipos de convulsiones. Tenemos convulsiones parciales y generalizadas. Las convulsiones parciales son aquellas en las que va a verse afectado un solo hemisferio o un solo lóbulo. Y de allí se va a detonar el sinfín de manifestaciones clínicas. Tenemos la crisis parcial simple, la crisis parcial compleja. Eso sí, estas crisis no tienen compromiso del estado de conciencia. Ahora, podemos presentar una crisis parcial la cual se puede transformar a una crisis generalizada donde hay compromiso del estado de conciencia. Ahora, esa crisis parcial simple podemos tener un sinfín de acontecimientos a nivel de la clínica del paciente. Es decir, podemos tener síntomas vegetativos, síntomas sensitivos, pueden manifestarse síntomas motores según el área donde afecte esa convulsión o esa crisis parcial. Es decir, puede haber chupeteo, puede haber movimiento de un miembro superior, puede haber agitación de un solo miembro superior, de un dedo, de una mano. Entonces, a diferencia de la crisis generalizada, donde hay mucho más compromiso de otras estructuras, de miembros, puede ser completos, caída al suelo, en el caso de la crisis atónica, donde el paciente tiene una flacidez en esa musculatura y cae al suelo. En caso de la crisis de ausencia, donde se da la mirada perdida, el paciente deja de prestarle atención a lo que está haciendo. En la parte escolar se dice que son las profesoras las que se dan cuenta de los pacientes pediátricos afectados con una crisis de ausencia. A otra vez, también tenemos las crisis mioclónicas, tónicas, clónicas, la que se mezcla con las tónico-clónicas, que son las gran mal, que son las más vistas en la emergencia, donde el paciente tiene gran compromiso del estado de conciencia y sobrepasan los 30 minutos. Al momento de abordar a este paciente, nosotros tenemos que tomar en consideración diversas cosas.
Primero que vamos a conocer los fármacos que están dedicados a poder suprimir o yugular esa convulsión. Vamos a estabilizar al paciente en un estado inicial con 2 vías periféricas, sin embargo, más adelante le vamos a desarrollar mucho mejor toda esta parte, pero queremos tomar en consideración que deben de estabilizarlo con las 2 vías periféricas, tomar todo su control a nivel del ABCDE como todo politraumatizado, porque no sabemos cuáles eventos se puedan desarrollar cuando ese paciente tenga la convulsión. Vamos a conseguir yugular la convulsión. Ajá, y ellos, por ejemplo, no tienen teléfono. Yo le llamo para que Bueno, acá hubo una pequeña interrupción, pero espero que a través del grupo de WhatsApp puedan decirnos si nos escuchan. Ok, seguimos en este taller. Tenemos que investigar la causa. Una buena anamnesis es primordial, el poder determinar ese paciente que lo llevó a la convulsión. Bien sea una infección del sistema nervioso central, tenemos que hacer una histología completa, tenemos que hacer un ensayo de tórax, tenemos que hacer electrolitos serios, porque tenemos electrolitos en los que se puede desarrollar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y es importante que tengamos en consideración todos este tipo de laboratorios. Además de seguir investigando la causa, podemos hasta tomar en consideración hacer una punción lumbar a algún paciente que amerite posteriormente realizarla. Lo que vamos es a investigar la causa. Y eso obviamente lo vamos a hacer una vez yugulada la convulsión. Y evitar la recurrencia. Esa recurrencia en la que el paciente, si se va a ir de la emergencia con un tratamiento farmacológico por un tiempo, de por vida, según lo que nosotros hayamos investigado. Ahora aquí abordaremos lo que es los fármacos a utilizar. Ajá. Entonces, entre los fármacos a utilizar, vamos a tener el diazepam. Aquí en Venezuela trabajamos con el diazepam como una benzodiazepina de primera línea, pero en otros países se utiliza el midazolam por tener un periodo de vida media más rápido, más corto, es más rápido y más corto que el mismo diazepam. Entonces, ya saben que cuando vean el midazolam se puede utilizar también. El diazepam, bueno, es una benzodiazepina. Las benzodiazepinas trabajan con los receptores GABA-A, aperturando los canales de cloro y produciendo la hiperpolarización de la membrana y evitando la hiperexcitabilidad neuronal o que se transmita el impulso nervioso. Vamos a tener que el diazepam lo vamos a tener en formas farmacéuticas, en ampolla y en tabletas. Claro, nosotros trabajamos en la parte de ampolla porque vamos a trabajar a nivel intrahospitalario, ¿verdad? Entonces la tenemos de 10 miligramos en 2 mililitros. El diazepam en tabletas viene de 5 y 10 miligramos. Lo tenemos como nombres comerciales como Valium, Diazen. En las indicaciones terapéuticas, bueno, vamos a tener un tratamiento agudo en estado de mal epiléptico en convulsiones febriles. Ya el doctor Raúl Colmenares les comentó que depende del tipo de etiología que vamos a tener con respecto a la convulsión, vamos a poder tenerla si puede ser por un estatus febril o por una contusión o un golpe que se haya dado al paciente, ¿verdad? En tratamientos crónicos de epilepsia y en eclampsia se puede también indicar este tipo de tratamiento. Los efectos adversos. Bueno, ellos atraviesan la barrera hematoencefálica porque poseen bajo peso molecular, unión a proteínas plasmáticas, que son la albúmina, las proteínas plasmáticas, entre ellas vamos a tener la albúmina, el fibrinógeno y las glucocortinas, y al atravesar rápido vamos a tener reacciones adversas marcadas como son somnolencia, reducción del estado de la alerta, confusión, fatiga, mareo, debilidad muscular, claro, porque él produce relajación muscular, entonces va a tener debilidad muscular. Está contraindicado en miastenia gravis, tienen que estar muy pendientes de esto. Este tipo de fármacos, las benzodiazepinas, que son relajantes musculares, no se pueden indicar en la miastenia gravis. Tenemos también que puede dar una ataxia o diplopía, amnesia, depresión respiratoria. Ojo con esto, tenemos que estar pendientes de la depresión respiratoria, que en este tipo de casos puede llegar a pérdida del paciente por pérdida de oxígeno y entonces el paciente puede morir, tanto cerebral como física total. Vamos a tener, ya les dije que en otros países
también podemos utilizar de primera línea para esto el Doricum, que es el midazolam, viene en ampolla de 15 miligramos en 3 ml. Lo tenemos como Doricum, nombre comercial, y en tabletas viene de 7.5. Ya saben que es una benzodiazepina y trabaja con el mismo mecanismo de acción. Se bloquean los canales, trabaja con los canales GABA-A y apertura en la postsináptica los canales de cloro. Entonces, apertura mayor cantidad de canales de cloro, mayor secuencia de esta, y produce entonces la hiperpolarización de la membrana y evitando la transmisión del pulso nervioso. Otro tipo de fármacos a utilizar en la segunda línea es la difenilidantoína o Epamin. Vamos a tener el mecanismo de acción, bloquea entonces, la difenilidantoína bloquea los canales de sodio voltaje dependiente. Tienen que estar muy pendientes de esto porque los canales de sodio, se recuerdan que vivimos en las primeras láminas que están dentro de la estructura de la membrana de la neurona, propiamente dicho. Entonces tenemos que estar pendientes porque ese intercambio de iones hace que se pueda dar la polarización y despolarización e hiperpolarización de la misma membrana. Entre las contraindicaciones va a estar en el embarazo porque ella atraviesa la barrera placentaria y puede producir trastornos también a nivel del feto. Pueden ser a nivel de la parte respiratoria, puede producir también una depresión respiratoria. Voy a irme un momento hacia el diazepam, que tengo que aclarar entre el diazepam también atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir en el feto lo que nosotros llamamos la hendidura del paladar y el labio leporino. Tienen que estar pendientes también con esto, sobre todo cuando la mujer está en periodo de gestación y tenemos que cuidar tanto al feto como a la madre. Seguimos con la segunda línea, que sería la difenilidantoína. Está en contraindicaciones, bueno, ya es categoría D en el embarazo, en enfermedades hematológicas, aplicación es intramuscular y la hiperglucemia. Efectos adversos. Efectos adversos, hiperplasia gingival es más común en un 20%. Arritmias cardíacas, nos acordamos que al estar el sodio presente se puede dar el bloqueo o un intercambio del sodio y el potasio y se pueden producir arritmias. Tenemos que estar pendientes también aquí, en el caso del empleo de la lidocaína, que también se utiliza por el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente. Tratamiento crónico, efectos cerebelosos y vestibulares. En mujeres jóvenes, hirsutismo, reacciones de hipersensibilidad, eritema, síndrome de Stevens-Johnson. Recordamos que el Stevens-Johnson se da en la piel, un eritema, pápulas tipo quemaduras que se ven en todo la extensión corporal. Los medicamentos, bueno, vamos a tenerlos como nombres comerciales, dantoinal, fenitoína o difenilidantoína. Vamos a tener difenantoína sódica, ella la vamos a tener de 250 miligramos en 5 ml en ampolla. Estas son las que son utilizadas, o de 50 ml en ampolla como Epamin. Estas son las que son empleadas en ampolla en caso de que sea intrahospitalario, ¿verdad? De todas maneras, también se trabaja con tabletas de 100 miligramos por 30 comprimidos. También, bueno, también lo tenemos en suspensión en frasco de 120 ml. Aquí vamos a tener el famoso fenobarbital, que hemos hablado que tenemos benzodiazepinas y barbitúricos. Entre estos vamos a tener uno de los famosos barbitúricos, tenemos el fenobarbital, que tiene el mecanismo de acción, trabaja también con el GABA, pero con el GABA-A, pero alfa y beta, y va a producir, la apertura de los canales de cloro, pero por mayor tiempo. Las benzodiazepinas trabajan aperturando muchos canales de cloro, secuencia de canales de cloro. En cambio, el fenobarbital lo hará aperturando el canal de cloro de la membrana
posináptica, pero por mayor tiempo. El Gardenal es una forma farmacéutica utilizada aquí en Venezuela, la tenemos de 200 miligramos en 4 ml. También lo tenemos en tabletas de 100 y de 50 miligramos. Los efectos adversos. Bueno, ya dijimos que al trabajar en el sistema nervioso central, quiere decir que va a producir dependencia, somnolencia al atravesarla, ¿verdad? Tienen que estar muy pendientes que este tipo de fármacos no solamente se dan en periodos de crisis convulsiva, pero ahorita lo estamos trabajando así, pero cuando se administran para otras patologías, tenemos que ver que ellas no se den a personal que trabaje en procesos de maquinaria pesada o que sean de vigilancia nocturna. ¿Por qué? Porque produce sedación y somnolencia. A dosis alta afecta el sistema nervioso central produciendo somnolencia, hiperexcitabilidad y depresión, ataxia. Intoxicación produce sensación, estupor, coma y muerte por paro cardiorrespiratorio. Tenemos que estar pendientes, ya dijimos que pueden producir depresión respiratoria. Tenemos que estar muy, muy pendientes de nuestros pacientes. Interacciones con otros fármacos, ya sabemos que los fármacos van a interactuar con otros fármacos debido a que en el hígado se encuentra el citocromo P450, que es un cúmulo de enzimas que van a activar al fármaco para que éste pueda acoplarse después a su receptor específico. Aquí van a interactuar mucho porque van a competir por el sitio de metabolización. Entonces, uno que va a ser metabolizado y el otro que puede quedar circulante en plasma y que puede atacar órganos diana. ¿Cuáles son esos órganos diana? Cerebro, corazón, riñón, hígado, y sucesivamente vamos a tener que pueden producir problemas de mayor grado que los que habíamos tenido ya. Cuando se administra el ácido valproico, la concentración plasmática del fenobarbital se incrementa hasta un 40%, quedando, ojo, fíjense que el ácido valproico es otro fármaco que se utiliza también para convulsiones, y entonces si se administran juntos va a incrementar la potencia del fenobarbital. Incrementando esa potencia del fenobarbital podemos ocasionar también un paro cardiorrespiratorio. Por eso es que tenemos que ajustar muy bien las dosis y estar pendientes de lo que estamos trabajando. Dijimos que las formas farmacéuticas vienen establecidas en comprimidos de 50 y 100 miligramos, en ampollas de 200 y 4 ml, y en ampollas solamente de determinamos diferencias entre benzodiazepinas y barbitúricos. Las benzodiazepinas, ya dijimos que trabajan con el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, ¿verdad? Pero vamos a tener que va a aperturar canales de cloro, muchos canales de cloro. En cambio, los barbitúricos van a aperturar canal de cloro, pero no muchos canales, sino pocos canales, pero por mayor tiempo. Mil disculpas por las interrupciones. Saben que aquí Venezuela tiene problemas técnicos siempre con la luz y con el internet, pero bueno, ya volvimos. Diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos. Les comento que las benzodiazepinas tenemos el fenobarbital, vamos a tener benzodiazepinas, diazepam. El diazepam es una de las benzodiazepinas más importantes, ¿verdad? Y entre los barbitúricos les comenté lo del fenobarbital. Las benzodiazepinas, dije ya, que trabajan con el mecanismo de acción con el neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso central, y va a aperturar canales de cloro, a nivel de la neurona posináptica, evitando la hiperpolarización de la membrana. Entonces, esta va a aperturar varios canales de cloro, una secuencia de muchos canales de cloro. Y los barbitúricos van a trabajar igual con el mismo neurotransmisor, que es el GABA, pero trabaja aperturando por mayor tiempo el canal de cloro, quedando mayor exposición de problemas. Ya dijimos que tenían ambos problemas de depresión respiratoria, pero el barbitúrico pasa a ser un poco más potente con esto porque mantiene por mayor tiempo el canal de cloro aperturado.
Entre las benzodiazepinas y los barbitúricos, también comenté que en las benzodiazepinas, el diazepam, tiene un revertidor que es el flumazenilo o la Nexat. Ya va a revertir el efecto, pero los barbitúricos no tienen revertidor específico o agonista, entonces se va a revertir su intoxicación o exposición mayor a los miligramos requeridos, entonces se hace con un lavado con carbón activo. Tenemos el valproato sódico. Efectos adversos, bueno, el valproato sódico, vamos a dar primero la presentación. Este viene de 260 miligramos y 500 miligramos. Solución gota, frasco con 30 ml, calibrado en 200 miligramos por ml. Jarabe en frasco de 180 miligramos de 250 miligramos. Efecto adverso, más común, anorexia, náuseas, vómitos, sedación, ataxia y temblor. Igualmente, recalcamos que al atravesar la barrera hematoencefálica puede producir todas estas patologías, reacciones adversas secundarias unidas a lo que todos lo sabemos del sistema nervioso central, con somnolencia, sedación y todo lo que sabemos ya. Bueno, las indicaciones, mecanismos de acción, bueno, tenemos el sulfato de magnesio. Cabe destacar que lo vamos a nombrar en este momento, no es un fármaco indicado para los estados convulsivos, pero es un fármaco que va a ayudar de protección, neuroprotector, en caso de que la mujer esté embarazada, se utiliza mucho. El mecanismo de acción bloquea los receptores de N-metilespartato y NMDA en el cerebro. Estos receptores NMDA son activados e incrementan la conductancia de los cationes de calcio. Tenemos que estar pendiente también del calcio a nivel también que se encuentra en la musculatura lisa uterino.